¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña el doctor Rogelio del Prado. Él ha trabajado este tema que es el de la ética y las redes sociales. Sobre este tema lo vamos a entrevistar. Y Rogelio, muchas gracias. Quisiera preguntarte primero que nada, ¿qué son las redes sociales? Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por este privilegio de la entrevista. Bueno, el término redes sociales en sí es un término antiguo, no es nuevo. Se puso de moda precisamente a partir de la comunicación digital, ¿no? Hay que decir que estas redes sociales digitales entonces son resultado pues de tres factores. Por un lado, la convergencia de los medios, la economía política de los medios y la innovación tecnológica, el desarrollo tecnológico que desde hace un siglo se viene perfeccionando, sobre todo en la industria militar, que es la pionera, la que más invierte en el desarrollo de tecnologías de la información. Y que con la creatividad, con el ingenio de algunas personas se ha visto sofisticado el manejo, ¿no? El objetivo es, a diferencia de los medios tradicionales de comunicación, una interacción. Hay dos canales por lo menos, ¿no? Empezó siendo un solo canal, donde los medios masivos de comunicación eran unilaterales, imponían, y el sujeto pues se quedaba como audiencia pasiva. Con las redes sociales digitales la comunicación pues va en dos sentidos, ¿no? Sí. Hay consumo de contenidos, pero también hay una posibilidad de replicar, de cortar, seleccionar, filtrar y pues también apropiarse de un contenido, ¿no? Entonces las redes sociales digitales, pues en pocas palabras, lo que son pues es una participación ciudadana global que permite la comunicación, a diferencia, esto es muy importante, de una transmisión de las tradiciones o de la cultura, ¿no? Entonces las redes sociales vienen a formar parte de las estrategias o actividades que son propias de la comunicación. Es decir, hay que distinguir entre lo que es comunicar y lo que es formar tradiciones. Entonces la comunicación, si la entendemos como un fenómeno donde se busca lograr cohesión, unidad, resolver problemas de una manera muy pragmática y muy sencilla, pues ahí vienen las redes sociales a fomentar la comunicación, digamos, que unen una aquí con una allá, con muchos personajes. Y la formación de tradiciones, de la cultura, del pensamiento propio de un pueblo, pues eso va más ligado con lo que llamamos la escuela, la familia, y hay otros dispositivos, ¿no? Como es el libro. El libro sería el dispositivo propio de la formación de una cultura, de unas tradiciones. En cambio, las redes sociales más bien son instrumentos que permiten favorecen la comunicación social en una aquí y en una allá, uniendo muchos participantes, ¿no? ¿No se podría generar una especie de tradición de la cultura pop a través de las redes sociales? ¿No hay esta posibilidad? Sí, pero estamos todavía como muy... Eso se podría medir con el paso de las generaciones, de las épocas, ¿no? Entonces sabemos que el internet empezó en la década de los 90 del siglo pasado, y pues llevamos escasos 20 años donde ha venido un dinamismo. Entonces somos esa generación, esa época que nos ha tocado ser pionera en esto. Es posible. Hay un autor muy interesante que analiza esto, que fue uno de los que nutrió el libro que yo coordiné, que se llama Ética y Redes Sociales, editorial Tirán Loblanche, que es Regis Debray. Dice Regis Debray que la cultura se forma a partir de la participación de actores comprometidos, responsables, gratuitos, que libremente se dedican a la difusión, a la promoción de esos valores. Y lo que vemos en redes sociales es un poco, sí, la participación masiva, global,
pero todavía no alcanzamos a ver que haya personajes que incidan en la formación o vayan a enriquecer la formación de una cultura, de la que sea, ya sea de música pop o todo. Es decir, todos colaboramos con poquitas cosas. Pero en el caso de la formación de tradiciones sí es muy importante, por ejemplo, el papel del maestro, del padre de familia, del político, de la misma escuela. O sea, hay instituciones que se encargan de reproducir la cultura. En el caso de las redes sociales, lo que falta es ese carácter institucional. No sé si se logre entender esto, ¿no? Como hay una participación abierta y masiva, global, donde cualquiera puede participar, entonces no se ponen límites. Y una de las características de la cultura es poner límites, acotar, tener una jerarquía de principios, valores, conceptos, nociones, y que el recién llegado a esa cultura pues tendrá que adoptar esos criterios. Y en cambio en las redes sociales, pues ahorita es muy libre, ¿no? Entonces la situación es que cualquiera puede interpretar, reinterpretar la cultura, distorsionarla, favorecerla, enriquecerla, pero le falta ese carácter institucional que acota. Ahora, no sé si eso es para bien o para mal. Algo hay, como en todo, hay autores que tienen una vertiente muy positiva y que ven esto como la formación de una inteligencia social democrática. Y hay otros autores como tipo Bauman, Baudrillard, que conciben esta participación como un simulacro, ¿no? Como contenidos basura, triviales, simples, superficiales, que no van a dejar gran cosa en la sociedad, ¿no? Que estamos como en un consumismo de contenidos mediáticos sin ningún contenido trascendente. Existen las dos visiones. Obviamente es más favorecida la posición de los digamos de los asimilados, por llamarlos de ahí, de los optimistas, ¿no? Porque detrás de ello pues hay todo un desarrollo económico, mercantil, que sí está detrás de las redes sociales, ¿no? O sea, el éxito de Facebook es que le puede asegurar a un empresario que su anuncio, sus contenidos puedan ser vistos por lo que tú quieras, 1 millón de personas, ¿no? Entonces, las redes sociales no son tan democráticas como parecen, detrás siempre hay una economía política, ¿no? Entonces, pero sin lugar a dudas sí también hay movimientos sociales. Por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132 en México, se habla mucho de la primavera árabe, se habla mucho de los indignados en España, los estudiantes de Chile, en Nueva York. El mismo Obama se dice que le favoreció mucho la participación en su ascenso al poder. Entonces, sí, efectivamente hay una participación ciudadana, pero no hay que perder de vista que también las redes sociales tienen un soporte económico muy importante. Hay industrias muy poderosas. Facebook es una industria, YouTube es otra industria, ¿no? Google son otras industrias que se van comiendo a otras, ¿no? Es decir, hace 10 años había cualquier cantidad de redes sociales, ¿no? El Hi-Fi, por mencionar una, que ahorita pues a lo mejor viven ahí, pero no tienen el mismo impacto que Facebook o Twitter. ¿Qué problemas éticos han surgido con la incursión de las redes sociales en el mundo contemporáneo? Bueno, antes de lo ético me quisiera señalar un problema que yo veo, que es lo confiable del conocimiento, ¿no? La confiabilidad, y luego paso a lo de la ética. Sí, claro. Sobre la confiabilidad del conocimiento, precisamente hay dos autores que acabo de mencionar como los apocalípticos, que es Baudrillard y Bauman, donde su hipótesis es de que la información no es sinónimo de conocimiento. La información o la abundancia de la información no genera un conocimiento, y ese conocimiento no va a generar una sabiduría. ¿Por qué? Porque
de la información del conocimiento debe haber un proceso subjetivo de apropiación, de entendimiento, de reflexión y de crítica para poder precisar que una información se volvió conocimiento y después de relativa sabiduría o un aprendizaje. En lo que vemos en las redes sociales es un consumo ilimitado de contenidos, ¿no? Entonces a eso le llaman, a ese torbellino le llaman entre comillas la realidad virtual simulada, ¿no? Donde lo virtual pasa por ser más real que lo real, ¿no? O sea, me interesa muchísimo y es algo muy fascinante reflexionar sobre lo virtual, donde lo virtual puede tener efectos reales más allá de lo real, pero no deja de ser virtual, no deja de ser simulacro, no deja de ser ficcional, no deja de ser pura sospecha o pura, no sé cómo decirle, pura intuición sin una base real, ¿no? La especulación en las bolsas de valores, por ejemplo, los rumores por ejemplo, en el estado de Veracruz hubo muchos rumores de que llegaban camionetas a robar a una escuela y que generaban caos, ¿no? Entonces en las redes sociales y en el internet hay que tener mucho cuidado. Un problema es eso, ¿no? ¿Qué elementos tenemos para confiar en que el contenido noticioso o informativo realmente tiene una base real o objetiva de un hecho? Entonces no tenemos el tiempo, no tenemos la capacidad para poder generar ese trabajo, ¿no? de validez. Entonces ahí yo veo un problema de las redes sociales, ¿no? Este prestigio sí lo tenían los medios de comunicación masivos tradicionales, ¿no? Lo que salía en el periódico, pues se supone que detrás de él había un ejercicio periodístico de validación, de estar en los hechos, de decir las cosas tal y como sucedieron. En cambio en las redes sociales pues cualquiera puede subir una información. Entonces un primer problema es la validez de la información y que esa información no nos va a asegurar un conocimiento seguro y quizás no nos aporte una experiencia, una sabiduría. El otro problema ético, ya hablando de la ética, pues son muchos, ¿no? Desde la intromisión en la vida privada, donde se borra la frontera entre lo público y lo privado, pero es un asunto que nosotros mismos propiciamos, ¿no? O sea, entrar en la dinámica de las redes sociales donde tú, el solo hecho de ver tu cuenta, les estás abriendo la puerta a cualquier persona de que conozca tu vida privada, qué lugares frecuentas, cuáles son tus amistades, quién es tu familia, qué comes, qué te vistes, dónde viajas, etcétera, ¿no? Qué libros lees, etcétera, muchísimas cosas. Entonces, otro problema ético que es muy fuerte es la intromisión o la anulación de la frontera entre lo público y lo privado. La segunda es que va relacionado con esto, que uno está fácilmente asequible para el robo de los datos de información, ¿no? Entonces es un problema eso, ¿no? Cualquiera que tenga un conocimiento profundo del manejo de las redes sociales puede saber nuestra trayectoria, dónde nos movemos, qué lugares frecuentamos y puede obtener un montón de datos personales y que puede hacer mal uso de esos datos. De hecho, ¿no? Mucho de la promoción y la propaganda que recibimos en Facebook o en nuestros correos electrónicos es porque esas industrias venden las audiencias, venden contactos. Entonces, cuando uno se pregunta ¿por qué me surge este anuncio, porque me llega esta promoción a mí particularmente? Es porque ya esa industria, Facebook o el correo electrónico, Microsoft o YouTube, ha vendido nuestros consumos, ha vendido nuestra información, ¿no? Entonces ese es otro problema ético, en este caso de las industrias de comunicación digital. Otro problema ético muy grave pues es el secuestro, ¿no? El secuestro, donde las personas pueden seguir a una persona y en algún momento entablar una comunicación, sobre todo con los menores de edad, y propiciar un encuentro con la intención del robo de menores, la trata de blanca, el secuestro, ¿no? Otro problema más de corte personal pues es
precisamente cómo a través de las redes sociales mucha gente se entera de la vida privada, bueno, de los asuntos escondidos de la pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces muchos divorcios, como también muchos matrimonios se han logrado conectar a través de las redes sociales, ¿no? Pero ha habido cualquier cantidad de pleitos, celos, hay estudios de doctorado, uh-huh. Yo estoy conociendo una tesis de doctorado que precisamente analiza eso, ¿no? Cómo las redes sociales propician los celos o incrementan los celos, los conflictos en la vida de pareja, de noviazgo, precisamente por las redes sociales, ¿no? Es otro problema ético que está ahí, ¿no? Otro problema ético pues es también que va ligado con el plagio, ¿no? Donde puedo subir algún pensamiento, alguna reflexión y pues ahí se pierde todo derecho a la autoría, ¿no? Entonces el hecho de de publicar una reflexión, ¿no? De 3, 4, 5, 10 renglones, una cuartilla, pues cualquier persona se puede plagiar eso y ya se puede normalizar el plagio, ¿no? O sea, el tema en las redes sociales es la normalización, la naturalización del plagio, y eso es un problema para la educación, para todos los que nos dedicamos a la enseñanza, que vemos que los alumnos pues se les hace fácil, natural copiar y pegar, apropiarse un pensamiento que no es suyo. Uh-huh. Y otro problema que es entre ético y cultural es precisamente la lectura. Me interesa mucho si la lectura en la pantalla, la lectura en la pantalla, sea libros electrónicos o textos o lo que sea, eso genera nueva subjetividad. Es decir, yo tengo una posición aquí un poquito, podríamos decir, romántica, mística, de que el contacto con el libro, ¿no? El olor del libro, el tocar las páginas, el poderlas subrayar, te genera una cierta relación con ese medio, ¿no? Uh-huh. Uno se enamora de los libros, uno se apropia de las hojas y uno pues dialoga con el texto, y no sé qué tipo de subjetividad te puede dar el estar leyendo en pantalla, ¿no? Donde sí uno también puede subrayar, pero siento que uno puede tener una biblioteca tan amplia en internet que no sé si esto genera un tipo de subjetividad diferente. Está por verse, ¿no? Está por verse esa subjetividad que está construyéndose a partir de la lectura, de la escritura digital, donde los márgenes pues se amplían. En este libro hay un artículo de la doctora Graciela Lechuga que trabaja este tema, ¿no? De la escritura digital, los márgenes digitales, la hoja digital, donde pues es una hoja que se abre a otras hojas, pero también pues tiene márgenes o hojas porosas donde se interactúan. Precisamente eso es lo bonito o lo interesante del internet, ¿no? Que es una página de vectores, de nodos que confluyen, ¿no? Entonces la apuesta muy Foucaultiana es que la lectura del dispositivo del libro tradicional genera un tipo de subjetividad, un tipo de interioridad, un tipo de interioridad, de vida interna, y la lectura en la pantalla pues consecuentemente irá construyendo un tipo de subjetividad que estará por verse y evaluarse. Sí, ahorita me recuerdas un autor, Nicholas Carr, que sacó un ensayo muy polémico en Taurus que se llama Superficial es lo que Internet ha hecho con nuestras mentes, y él tal vez de una manera precipitada, ¿no? Señala que la lectura digital merma, ¿no? Las capacidades cognitivas de la persona, es decir, se debilita la memoria, se debilita la comprensión profunda. Trato de apelar incluso a algunos estudios, ¿no? He sabido que ha habido algunas réplicas que le han hecho algún neurólogo, ahorita no recuerdo el nombre, sobre esto, ¿no? Tú, respecto a esta postura de si el internet mengua nuestras facultades y si aquí hubiera alguna responsabilidad ética, ¿tú qué podrías decirnos de esto? Sí, mira, todo medio va asociado con prácticas y con otros medios. Voy a poner un ejemplo. La televisión va asociada al sofá, ¿no? Y va asociada con una audiencia
voy a decir familiar. Es decir, a veces la televisión se comparte y se ve con el amigo, con el padre, y se ve en un sofá o en la cama, ¿no? La televisión ocupa un lugar importante. Las redes sociales, como se pueden manejar en diferentes dispositivos a la vez, eso va creando diferentes competencias de escritura, de narratividad, de escritura y la manera de contar. Entonces no quiero ser muy prejuicioso de que eso le quite algo a la memoria. Más bien yo lo que veo es que se le suman vectores a nuestras habilidades. Es decir, tengo que tener la habilidad de escribir con 2 dedos en un celular, testear con 2 dedos, y sobre todo los dedos, ¿cómo se llaman los gordos? ¿No? Sí, el dedo gordo, pulgar. Ajá. En la computadora tengo que se frecuentan las 5 manos dependiendo, ¿no? Entonces, todo eso va generando diferentes capacidades. La televisión generaba nada más pues la escucha y la vista, y eso a lo mejor propiciaba un determinado desarrollo de algunas cualidades. Pero si se veía con familia, a lo mejor la interacción, el diálogo, ¿no? Porque en el momento del comercial, en el momento, pues uno podía, no sé, pararse. En cambio, el celular a veces demanda mucho de ti, que en el momento contestes. Genera cosas diferentes. Entonces puede suceder, a lo mejor siguiendo a Nicolas Carr, lo que pasa es que tenemos ya más cosas en la cabeza, más vectores interactuando con nosotros, y eso hace que no tengamos toda la atención como antes estaba la atención dirigida solamente hacia el televisor o hacia la escucha del radio, ¿no? Por ejemplo, en la radio se escucha en el carro, la radio y el carro forman un binomio, pero un binomio que genera tu atención tanto visual como de escucha, pero nada más. En cambio, estas redes, al estar con muchos dispositivos al mismo tiempo, y cuando el conocimiento es mucho y la información es mucha, donde está interactuando muchas personas, muchos actores, ¿no? Con el WhatsApp, el Messenger, las redes sociales, pues eso te va generando, voy a llamarle de manera trivial, un distractor, ¿no? Entonces quizás todo eso, mayor información, hace que tus capacidades pues sean más lentas en procesar tanta información. La lectura tradicional y escribir libros de manera tradicional pues requería que te concentraras, el aislamiento, que te fueras a una casa de retiro, que te dieras una encerrona en tu cuarto, a escribir, a leer. En cambio, estas nuevas competencias pues te hace estar escribiendo mientras caminas, ¿no? Estar en un café con el amigo y escribiendo, estar en cualquier parte, estar tomando una clase y estar escribiendo en Facebook o en WhatsApp o miles de cosas. Entonces, eso evidentemente pues estamos en ese proceso de que nuestra cabeza se convierte en un nodo más de muchas interacciones. Entonces yo creo que va por ahí, yo vería la cosa por ahí, ¿no? De tener mucha información al mismo tiempo y que demanda tu atención, que demanda tu participación, porque es no solamente que recibir, sino que tienes que interactuar con eso. Y entonces obviamente no somos hombres orquestas, o nos estamos preparando para ser hombres orquestas, pero nuestros tiempos nos demandan ser hombres orquestas, conocer de todo y atender a todo. Un siguiente punto sería la participación de los gobiernos y de las empresas en las regulaciones éticas, ¿no? ¿Qué opinas de las políticas que han asumido en torno a este asunto? Sí, aquí bueno, lo primero que tengo que destacar es que detrás está el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se dice, ¿no?, que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus opiniones y que no debe ser molestado por sus opiniones, y tiene derecho a recibir
información y además tiene el derecho de publicar por cualquier medio, por cualquier plataforma sus ideas. Entonces, ese es el artículo que está de base. Luego, en el caso de México, es el artículo 6º constitucional y el 7º constitucional que avalan estas garantías del artículo 19, donde México pone en su Carta Magna este derecho a pensar libremente, a publicar libremente, a expresar sin miedo. Entonces, frente a eso, cualquier intento institucional del Estado, pues entraría en contra de tanto del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como contra el artículo 6º y 7º constitucional. Ahora, aquí es muy importante lo que yo trabajo, que es la autorregulación y la corregulación. Creo que es al sujeto al que le toca autorregularse, ser prudente, en una sola palabra. Y en un trabajo profesional con otros, corregularse, ponerse de acuerdo en sus normas, ¿no? En sus criterios editoriales, si es el caso de una revista, de un periódico o de una organización. Es un trabajo de corregulación, pero donde todas las personas participen en el diálogo, en el debate de aquellos principios o aquellos códigos de ética que se comprometen a seguir. Pero previo a eso debe haber un debate interno entre colegas. Mientras no haya ese debate interno, cualquier otro mecanismo será sinónimo de censura. Entonces aquí el tema es cómo combatir la censura. Yo digo más que participando en debates para ponernos nuestros propios códigos éticos de corregulación, donde yo esté de acuerdo en aquellos principios que van a regular qué es lo que se difunde, bajo qué criterio, ¿no? Cuáles son esos criterios, cuál va a ser ese enfoque, cuáles van a ser esos valores que vamos a comunicar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? en el ejercicio de las libertades de expresión y evitando el riesgo de la censura. De parte del Estado, el peligro es la censura. Yo estoy en ese caso mejor abierto al entender el liberalismo de que cada quien diga lo que tenga que decir, a ponerle desde el Estado una censura. Si hay que acotar, tiene que ser un ejercicio propio de autorregularse, y si es con otras personas, de una corregulación, una participación conjunta. También un poquito pensándolo por el lado de las empresas y vinculándolo con lo que acabas de mencionar, un autor, Henry Jenkins, señala que las redes sociales, el fenómeno digital, está generando una especie de cultura participativa en la que hay, ¿no?, prácticamente como una tensión entre las empresas que producen contenidos, que los ven como una propiedad, ¿no? Y los fans que visualizan el contenido como una propiedad común, digamos, no ni siquiera lo ven como una propiedad, sino como un bien común sobre el cual comentan, etcétera. ¿Qué podrías señalar respecto a la problemática ética que hay en torno a esta producción de contenidos, ¿no?, de empresas queriéndolas ver de una manera que, según Jenkins, ya con la cultura participativa del internet se vuelve obsoleta? Sí, es el problema de las editoriales concretamente, ¿no? Ahí yo lo veo más reflejado en las editoriales, ¿no? Yo lo que veo es que estamos en un tobogán donde ya el conocimiento es de todos, ya es un patrimonio. Yo estoy de esa postura. El conocimiento es universal. Lo que tú logras construir o contribuir para formar una teoría, una reflexión, también le pertenece a la humanidad. Yo no estoy de acuerdo con el patrimonio del conocimiento, porque el conocimiento que nosotros tenemos también es una herencia, es fruto de otros. Entonces el patrimonio es de todos. El valor del conocimiento es un valor universal que debe beneficiar a todos. Ahora, siempre hay el tema delicado de los derechos de autor, ¿no? Entonces ahí es un trabajo de las editoriales donde con firma de contrato
con el autor, digan si se sube a la nube su libro, sabiendo que corre el riesgo de ser plagiado. Y aún así, aunque no se suba a la nube, hoy en día las editoriales y el autor sabe que cualquier persona puede fotocopiar, escanear y el libro subirlo, ¿no? Ahora, le tocará al Estado sancionar, si lo cree conveniente, donde se publique una obra completa en internet, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí hay que ser muy cuidadosos cuando uno sube una obra completa, ¿no? Porque uno hay que tener en cuenta que también el conocimiento, aunque es patrimonio universal, pero también hubo una empresa que lo editó, lo formateó, etcétera, ¿no? Y que esa empresa pues también busca un beneficio material, ¿no? Y que se apropia del conocimiento de alguien para difundirlo bajo un contrato, ¿no? Entonces hay que también saber que estamos en un estado de derecho donde las empresas tienen ese privilegio de difundir un conocimiento a través de un intercambio monetario, ¿no? Ahora, todo eso está ahorita en debate, todo eso ahorita está, pues digamos, en una etapa germinal donde pues no sabemos exactamente bien qué vaya a pasar. La ciencia, tal como la conocemos, pues evidentemente requiere de la autoría, ¿no? Es decir, que hoy en día el nombre del autor es sinónimo de garantía. Entonces hay que cuidar eso, y eso solamente lo cuidan pues las instituciones, ya sea el Estado, las editoriales o las revistas científicas, que son las que hacen ese trabajo de evaluación, de dictaminación de un artículo, de dictaminación de una obra, de un libro, y todo eso es un trabajo que les corresponde a ellos. Por eso ellos tienen el privilegio de publicar un artículo o un libro, ¿no? Ahora, que alguien venga y lo publique por otro lado libremente, pues no sé, hay un problema ahí ético y legal, ¿no? Yo la recomendación sería pues no hacerlo, no hacerlo, ¿no? Para eso existen, pues, entrar directamente a la página, a la revista y consultarlo. Ok. Por último quisiera preguntarte sobre, bueno, ya un poquito lo que pensaba preguntarte ya lo contestaste, pero me surgió esta otra duda. ¿Consideras que hoy en día nuestra concepción de lo bueno y lo malo vaya a ser, esté siendo modificada o vaya a ser modificada por las redes sociales? Sí, ahí sí es un tema del contextualismo, porque como tú bien sabrás, pues ha sido Richard Rorty el que más ha abonado, pero es un largo debate, ¿no? Que viene, no sé, desde la idea de la revolución de las ciencias, de que cada revolución científica pues rompe con un paradigma y todo depende mucho del contexto. Esta obra de Thomas Kuhn, ¿no? Donde la idea es esta, ¿no? De que el conocimiento o la ciencia, la teoría, depende del momento, del contexto de la sociedad, ¿no? Y entonces, contra la posición de una línea ascendente del progreso, pues eso ya no se acepta tan fácilmente, sino más bien vemos que mucho del conocimiento es contextualizado, mucho del conocimiento depende pues del sujeto, de la cultura. Yo sí creo que haya una teoría general, ¿no? Por ejemplo, sobre la comunicación. Yo sí creo que haya una antropología general del ser humano. Pero sobre el conocimiento científico de la naturaleza, pues hoy a lo que nos estamos enfrentando mucho es ese contextualismo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan las redes sociales a esto? Bueno, las redes sociales lo que precisamente favorecen o permean es que el conocimiento se va diseminando, ¿no? Entonces, diseminando de manera acrónica y también de manera sincrónica. Entonces, cuando hay una diseminación diacrónica, podemos juntar de manera artificiosa conclusiones que se dieron, y lo vemos fácilmente en redes sociales, ¿no?
como noticias de hace 10 años las pegan como si fueran recientes, ¿no? Entonces, ese pegar, unir conocimientos diacrónicos, pues lo permiten las redes sociales, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un contextualismo, un relativismo, donde pues no hay fijos unos criterios epistémicos de selección, porque le toca a cada uno de nosotros pues hacer esa selección, pero muchas veces, como es ciudadano y es abierto, pues las personas no tenemos el tiempo, toda la formación necesaria como para saber de todos los temas, y entonces pues lo que vemos es un collage de conocimientos, quizás sin mucha profundidad, sin mucha fundamentación, y entonces pues lo que vemos es eso, ¿no? Que el conocimiento va siendo más contextual, más del momento, y eso puede generar la idea que lo que encontramos en las redes sociales pues es pragmático, es de acuerdo a quien le pueda servir y a quien no le pueda servir, ¿no? Entonces eso está generando, fomentando más pues esta distinción de qué es lo bueno, qué es lo malo, pues de acuerdo a lo que el sujeto, a un individualismo, ¿no? Entonces sí, o sea, toda esta dinámica de la publicidad en internet se enfrenta a la tradición filosófica o teórica que lleva un trabajo pues más metódico, sistemático, de fundamentación, de argumentación y de exposición de las ideas, ¿no? Y en las redes sociales vemos que ese trabajo pues queda como diseminado, esparcido, y si es lo único que leemos, porque ese es el punto, ¿no? Si es lo único que leemos, pues las consecuencias que vamos a ver es eso, ¿no? Generaciones de jóvenes, ciudadanos, sociedades, donde no les interese mucho criterios de distinción entre lo que es fiable, lo que es digamos corroborado, razonado, sino de manera individual, pragmática, liberal, puedes unir, y entonces ahí es muy fácilmente donde se pierda o donde queden nublados los criterios para distinguir lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, sino mucho será de acuerdo al criterio de ese momento del sujeto, ¿no? Que vemos que si no tiene una formación adecuada escolar, pues fácilmente podrá dar por bueno, por válido cualquier cosa sensacionalista que le atraiga. No sé si respondí bien por ahí lo que tú me consultabas. Sí, creo que se infieren, sí. Porque al final, digo, sí hay ciertas modificaciones, pero también hay una reflexión de fondo que siempre es permanente, ¿no? De lo que es bueno, lo que es malo, y que no puedes supeditar simplemente al puro contexto de las redes sociales, ¿no? Creo que es lo que nos estás señalando, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, ¿no? Pues bueno, espero que haya sido de interés para la gente. Gracias, muchas gracias, Ricardo, hasta luego.